Buenas tardes. A ver, colocamos esto. Hola, buenas tardes. Nos vamos a conectar un poquito antes, en teoría. Vamos a ver si el padre Joaquín se conecta. ¿Cómo estáis? Ya en vísperas de la Semana Santa, muchos estaréis a punto de iros. Hola, Vanessa. Coloco esto bien. Vamos a ver si el padre Joaquín se conecta. Hoy vamos a tratar, como sabéis, el cuarto misterio doloroso del Rosario, que es Jesús con la cruz a cuestas. Como ya sabéis, hemos estado haciendo catequesis estas últimas semanas, recorriendo y meditando los misterios dolorosos del Rosario. Hemos dado el primero, que es la oración en el huerto. Dimos el segundo, que era la flagelación del Señor. Y hace 2 semanas, porque hemos tenido un parón, dimos la coronación de espinas. Y hoy toca el cuarto misterio doloroso, que es Jesús con la cruz a cuestas ascendiendo el Calvario, que es un misterio que me encanta. Y si Dios quiere, vamos a ver si la semana que viene, antes de que sea domingo de resurrección, hacemos el quinto misterio, que puede quedar muy bonito justo con la Semana Santa, que es la crucifixión del Señor. Contarme qué vais a hacer en Semana Santa. Trabajar, os vais de vacaciones, ¿dónde os vais? Hola, Consuelo. Hay nombres que ya me los conozco de memoria, porque me lleváis siguiendo un montón de tiempo. Y además siempre me escribís. Mapigilo también. También es un nombre que me conozco. A ver, contarme vuestro plan de Semana Santa. Mira, María, ¿qué tal? Que es la prima del padre Joaquín. Tú en Sevilla, menuda Semana Santa tenéis ahí. No os hace falta nada más, Consuelo. Qué maravilla. Yo estuve yendo muchos años a la Semana Santa de Málaga, que es una auténtica pasada también. Y era brutal, maravillosa. Yo me voy a pasar en la Semana Santa con mis padres y mis abuelos, que me apetece un montón, en familia. Al campo, donde me he criado. Hola, padre Joaquín. Mira, ya lo tenemos por aquí. A ver si se conecta. A ver, padre Joaquín. Qué raro. Así ya está, padre Pero, Joaquín. pero qué valor, ¿cómo que a ver si me conecto? ¿Me tienes que dar tú la entrada? Pero sí Bonita. le estaba aceptando, pero no se conecta. Llevo 5 minutitos aquí de charleta. Muy bien. Estoy muy bien, María. Me estoy hablando su prima. Uy, Muy aquí bien. estaba de conversación. Bueno, yo espero que no me llamen por teléfono porque estoy esperando una llamada, así que espero que no la liemos. Tiene que ponerlo en modo trabajo. Bueno, yo quito las notificaciones del WhatsApp y ya está. Como le llamen por teléfono, se va al garete toda la catequesis. Bueno, pues adiós, catequesis. Oye, Que no, que no. vale. Venga, vamos con ello, ¿vale? ¿Empezamos? Vale. Venga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a pedir al Espíritu Santo que hoy descienda con poder sobre nosotros. Hoy este día tan bonito. Estamos en víspera de la fiesta de la Virgen de los Dolores.
y ya es Semana Santa, ya es víspera de los días más importantes del año. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos unjas, que nos des tu espíritu, tus dones, el don especialmente de entendimiento, para ser capaces de comprender las verdades profundas de la revelación, el don de piedad para entender, para amar, para encendernos en amor y que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, que pongas palabras de sabiduría en mis labios y de fuego en el corazón para también en que esta catequesis nos ayude para entrar con todo el corazón en los días preciosos de la Semana Santa. Te lo pedimos por intercesión de la Virgen Dolorosa, a quien ya esta tarde comenzamos a celebrar, a quien miramos, bajo su amparo nos ponemos, le pedimos su protección, su manto, y que ya nos lleve al pie de la cruz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a intentar, o sea, yo voy a hacer por primera vez algo que no he hecho nunca, así que no sé cómo va a salir, ¿vale? O sea, hacer una catequesis sobre el Vía Crucis. Estamos con el cuarto misterio doloroso y digo que no lo he hecho nunca porque, claro, yo he hecho 1000 Vía Crucis, pero siempre como en una clave de espiritual, ¿no? Piadosa, devocional, pero hacer una catequesis sobre el Vía Crucis, intentar explicar cada estación, bueno, o sea, lo que no quisiera es que quede como demasiado técnico, ¿no? Demasiado frío, pero, o sea, ya aviso eso, ¿no? Que no va a ser una cosa devocional, espiritual, devota, piadosa, ¿vale? Sino, bueno, vamos a intentar un poco lo que estamos haciendo en estas catequesis, o sea, vamos a intentar entresacar, pues, qué nos dice la ciencia, qué nos dice la historia, qué nos dicen los lugares de cada una de las 14 estaciones del Vía Crucis. Muy bien. Haremos lo que podamos, lo que podamos. Lo primero, explicar el origen del Vía Crucis. Bueno, para quien no sepa, me imagino que todo el mundo que está aquí sabe, ¿no? El Vía Crucis son las 14 estaciones, estos 14 pasos que vamos recorriendo desde la condena del Señor por parte de Pilato hasta su enterramiento, hasta la sepultura, ¿vale? Estas 14 estaciones. ¿Cuándo comienza a hacerse el Vía Crucis? ¿Cuándo y dónde? Especialmente, sobre todo a partir del siglo IV, allí en Jerusalén, ¿vale? Cuando la Iglesia es libre a partir del Edicto de Milán en el año 313 y aunque siempre ha habido peregrinaciones, o sea, en los 3 primeros siglos de cristianismo hubo peregrinaciones a Tierra Santa, pero es verdad que cuando la Iglesia es libre, y especialmente, ¿no? Con Constantino, con Santa Elena, que fomentan muchísimo la Tierra Santa, mucha gente empieza a peregrinar, muchos cristianos ponen la mirada en la Tierra Santa y entonces empiezan a peregrinar cada vez más y más y más. De hecho, los primeros escritos que tenemos de peregrinos son de estos años, ¿vale? Del siglo IV y en concreto una peregrina española, gallega, la peregrina Egeria, y sus escritos son interesantísimos porque ella nos da un montón de detalles de la liturgia, de los edificios, de cómo se vivía la fe, la Tierra Santa. Es súper interesante, ¿vale? Y entonces esto los primeros cristianos empezaron a hacer desde el lugar de la condena hasta... desde el lugar de la condena hasta el lugar del Calvario, hasta el sepulcro, empezaron a hacer este camino, este recorrido del Señor y poco a poco se fue fraguando esta devoción y después ya es sobre todo en la Edad Media, ¿vale? La Edad Media donde se empieza ya a articular, ¿no? Las 14 estaciones, muy especialmente vinculado a los franciscanos, a la espiritualidad franciscana, y serán los franciscanos especialmente, muy especialmente, ya en el siglo XVI, siglo XVII, los que extenderán muchísimo esta devoción. Y muy en concreto con la espiritualidad de la Contrarreforma, ¿vale? Muy centrada en la pasión, en la redención, ¿vale? Y será como el gran apogeo de esta devoción a través de los santos franciscanos, ¿vale? Entonces, esto un poco en cuanto
la historia del Vía Crucis y cómo ha llegado hasta nuestros días. Entonces vamos a intentar, ahora voy a ver, porque son 14 estaciones, espero no enrollarme y que lleguemos a las 14, ¿vale? Vamos a intentar ver cada una de las estaciones, ya te digo, algunos aspectos que nos puedan parecer interesantes, qué hay de verdad, qué hay de evangélico, qué hay de devocional, qué hay de leyenda, ¿vale? Y qué hay de historia en cada una de las estaciones, ¿vale? O sea, no vamos a rezar un Vía Crucis, vamos a esto. La primera estación, que es la condena de Jesús a muerte, que nos sirve un poco también de conexión con lo que hemos estado viendo, especialmente las dos últimas catequesis, la coronación de espinas, la flagelación, que ya, si te acuerdas, Ani, dijimos que geográficamente, actualmente, la Tierra Santa, o sea, en el momento de la época de Jesús, en el siglo I, todo estaba dentro de aquel recinto de la Torre Antonia, ¿te acuerdas? La fortaleza, Sí, el pretorio de Pilato, donde Pilato vivía, sí. donde estaba la Guardia Romana, que ya dijimos que estaba anexionado al Templo de Jerusalén. Estaba junto al Templo de Jerusalén Sí. y actualmente es una calle que comienza por la Puerta de los Leones, está la muralla de Jerusalén, la Puerta de los Leones, que ya explicamos que es desde Getsemaní, ¿vale? Getsemaní, que ya dijimos que era al otro lado del Sí, valle, frente a la ciudad. Cuando uno sale de sí, Getsemaní, empieza a entrar en la ciudad, empieza a subir. La primera de las puertas que se encuentra es la Puerta de los Leones. Allí, a mano derecha, está la piscina de Betesda, la casa de la Virgen María, donde nació la Virgen, Santa Ana, y uno sigue esa calle para adelante, sigue esa calle para adelante, y te encuentras también a mano derecha el estudio bíblico, donde actualmente se encuentran esas dos capillas, la capilla de la flagelación, la capilla de la condena. Pero ya explicamos que no fue allí, sino justo enfrente, que era donde se encontraría el pretorio, que actualmente es un colegio, que es desde donde comienzan los Vía Crucis de los franciscanos en Cuaresma, ¿vale? Entonces estaría este lado, el lugar del pretorio, donde la condena de Jesús, y luego este otro lugar que explicamos también en la última catequesis, que sería el lugar de la coronación de espinas, el Litóstrotos, donde se burlaron del Señor, donde estaba el patio romano, y donde ya dijimos que en el suelo están grabados los juegos de los romanos, la calle empedrada, la calle con estrías, bien. O sea, es un poco todo ese espacio que correspondería en el siglo I a la Torre Antonia. Bien, en esta primera estación llama la atención, en primer lugar, que los judíos que eran tan absolutamente escrupulosos con la ley, en el cumplimiento de la ley, ¿no? Los más de 600 mandamientos que tenían que cumplir cada día, en el proceso de Jesús se pasan la ley por ahí, ¿no? Por el forro, ¿no? Porque fue una parodia. Lo primero, no se podía reunir el Sanedrín de noche. Realmente Jesús no tuvo ningún tipo de defensa. O sea, el Señor antes del juicio estaba ya condenado. Buscan testigos falsos. Por lo tanto, lo primero que llama la atención, podríamos decir, a nivel legal, es que los judíos, precisamente tan legalistas, se saltan la ley totalmente para condenar al Señor. Y lo hacen, como se dice, ¿no? Con nocturnidad y alevosía, ¿no? Sabiendo perfectamente lo que están haciendo y sabiendo que están haciendo algo injusto y sobre todo van a hacer otra cosa todavía peor, que es entregar a un judío, a uno del pueblo, entregarlo a los romanos, entregarlo a Pilato, sabiendo lo que eso conllevaba. Es verdad que legalmente los judíos no podían condenar, o sea, no podían ajusticiar a nadie. Lo más, como vimos también en la flagelación, el castigo de los 40 golpes menos uno, pero todo lo demás, o sea, lo que es la muerte, sería ya a partir con los romanos, los únicos que podían ajusticiar. Bien, es verdad que para el Señor podríamos decir como que psicológicamente es un momento especialmente duro, porque es el momento en el que el Señor, a él le preguntan, ¿tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Y Jesús dice, yo soy. Ese yo soy con tanta rotundidad que no solamente es la afirmación, sino que ese yo soy está diciendo el nombre de Jesús, el nombre de Yahvé, que es yo y que soy.
Cuando Los judíos no se puede pronunciar, que los ¿no? judíos no pueden pronunciar el nombre del Señor. Entonces, claro, para ellos es la absoluta blasfemia. ¿Por qué? Porque no solamente se está proclamando como Mesías, sino como Dios. Yo soy, ¿vale? Pero es verdad, como te digo, ¿no? Como que al sufrimiento físico, sobre todo en estas estaciones, la humillación, la humillación de ser condenado por un romano y sobre todo porque Pilato sabe que es inocente. Y Pilato quiere salvarlo. Y no solamente quiere salvarlo, sino que además, como vimos también cuando hablamos de la flagelación, la mujer de Pilato quiere salvarlo. Y nos lo dice el Mm, Evangelio, ¿no? Que esta noche ella tuvo un sueño sufrido por causa, no le hagas nada a este justo. ¿Eh? Desde entonces Pilato quiere salvarlo, pero aún así le pueden sus respetos humanos, le puede su cargo, es un cobarde y por no permitir un motín prefiere quitarse este tema del medio. Vale, ya está, ¿no? Y es más, fíjate, es tremendo porque cuando el Señor es puesto con Barrabás, están, claro, Barrabás era un enemigo del Imperio Romano, era un celote. Barrabás seguramente había asesinado a romanos. O mm, sea, liberar a Barrabás, imagínate lo que suponía para Pilato, ¿vale? claro, O sea, como que la afrenta todavía es mucho mayor, que la humillación es mucho mayor y, y bueno, y legalmente, o sea, también jurídicamente todavía es mucho más grave, ¿no? Que Jesús sea condenado en el puesto de un asesino, como claro. era un terrorista, como era Barrabás. Que no sé si sabes que es muy bonito, también en esta primera estación, en la película de la Pasión de Mel Gibson, el actor que hacía de Barrabás, él cuenta su testimonio, él dice que él era ateo, él le contrataron, era un actor, él se vistió, le maquillaron y tal, 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 tal. Él no había tenido contacto con el actor que hace de Jesús. Y ese momento en la película, ¿no? Jesús, que acaba de ser flagelado, mira a Barrabás y él dice que en esa mirada se sintió mirado por el Señor Uy, qué bonito, y se convirtió en el rodaje, o qué sea, en fuerte, puro rodaje. Sí, 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 es precioso. increíble. Tiene un testimonio precioso. Porque, bueno, pues un poco, ojalá no, le hubiera pasado eso a Barrabás. También hay pelis, ¿no? Que cuentan, el otro día lo vi en la tele, ¿no? Una película sobre Barrabás. ¿Qué pasó con Barrabás? Bueno, aquí no, no. No nos, no nos metemos porque si no nos enredamos. Bien, seguimos. La segunda estación, que es Jesús carga con la cruz. Era bastante normal, ¿vale?, que los condenados cargaran con lo que se llamaba el patibulum. El patibulum. Es decir, sabemos, y lo sabemos también por los documentos que hay, pero sobre todo por la sábana santa, ¿vale?, que Jesús no cargó la cruz tal como tenemos en nuestra retina, ¿no? Los nazarenos, ¿no? La cruz tal cual. Normalmente las cruces, el palo, ¿vale? El palo vertical, estaban ya colocados donde fuera, ¿vale? En el lugar Mm, donde eran condenados, y ellos cargaban con el palo vertical, el palo transversal, mm. que era lo que él llevaba sobre sus hombros, ¿vale? Entonces, esto es importante. Eh, eh, Porque también es un dato. Luego también es bonito la película de la Pasión porque le preguntaron a Mel Gibson que por qué él no lo había hecho así, ¿no? Si esto es lo que Mm. sabemos por la ciencia. Y él dice, bueno, pero ante todo yo, para mí es la devoción, ¿no? La piedad. Y lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza es Jesús con la cruz, ¿no? Con toda la cruz. Y Ah, o por sea eso, que Jesús cargó solo con la cruz horizontal, con el palo eso es, he dicho vertical, ¿no? Con el horizontal. palo horizontal, Ah, el de los brazos, ¿vale? El ya, patíbulum, el ya. patíbulum. Bien, más o menos desde el Pretorio hasta el Gólgota había unos 600 metros, ¿vale? También para que calculemos, había unos 600 metros. O sea, ni siquiera ya un kilómetro. O sea, que realmente es una distancia relativamente corta. Pero es verdad, como veremos ahora en las caídas, que por la misma forma de las calles, los empedrados, y luego, como también se ve en la película de la Pasión, es decir, que el Señor todo el camino estuvo recibiendo no solo insultos, sino golpes, piedras, latigazos, ¿vale? Fue un camino realmente
en el que se ensañaron con él duramente, muy duramente. Como te decía, ¿vale? La sábana santa aparecen heridas, especialmente en los hombros, ¿vale? Que nos dicen no solamente en un hombro, aunque, como te digo, no es curioso porque, como sabes, algunos santos han recibido los estigmas de la pasión, ¿vale? Como el Sí. Padre, ¿vale? En las manos, en los pies y en el costado. Algunos santos también han recibido heridas de la flagelación o de Ah, la sí, coronación de sí, eso no lo espinas. sabía, lo de la flagelación no lo Sí, sí, sabía, lo de sí, la sí, sí, coronación sí. también. Bueno, pues el Padre Pío, cuando murió, se descubrió, nos enteramos que él tuvo una herida también en el hombro, que fue la herida de la cruz. Y porque le preguntaron cuál es la herida de todas las llagas, la más dolorosa. La que Y más él le decía, dolía a Jesús, la, ¿no? la más dolorosa de todas, la herida del hombro. Sí, ¿Eh? La, qué la, que fuerte más, eso, la que más ¿eh? sufrimiento le hacía al Padre Pío. La herida del hombro fue la que más le hizo sufrir. Bien, la tercera estación, es verdad que no tenemos ningún registro de que Jesús se cayera, ¿vale? Es decir, en los evangelios no lo cuenta, pero es verdad que era, o sea, nos parece que es lo más lógico, ¿no? Ah, o O sea sea, que por lo, no lo pone en ningún lado. no, Qué no, pero es curioso. verdad que estamos hablando del daño muscular, estamos hablando de la pérdida de sangre, estamos hablando, pues imagínate, ¿no? Desde que empezó en Sí, Getsemaní y todos los sufrimientos que el Señor llevaba, especialmente la flagelación, pues el Señor estaba tremendamente debilitado, qué tremendamente debilitado. curioso. Y Padre Joaquín que lo ponga, además que haya dos caídas. No, dos no, tres, tres caídas, Pero en el Vía Crucis no son una y dos. tres Ah, caídas. La estación tercera, la estación séptima y la estación novena. ah, Tres caídas. O sea que, de hecho, es llamativo que sin ser un dato histórico se recoja curioso, ¿eh? estos tres Sí, momentos. qué Entonces, pero curioso. bueno, me parece precioso porque precisamente lo que Sí, estamos hablando es eso, ¿no? Que el Señor cae y se es levanta. como El Señor, simbólico a lo mejor, eso no es, como las caídas de los pecados, eso es. nuestras caídas. Nuestras caídas, cada vez que nosotros nos Sí, desanimamos. Y de hecho, es cierto que en la sábana santa hay heridas, especialmente en las rodillas y algunas en la cara, ah, que claro, recuerdan y nos dicen que es bastante probable que esto fuera así, claro. ¿vale? De hecho, por ejemplo, la película de la Pasión es impresionante, ¿no? Como a veces, o sea, te duele, a mí especialmente me duele, ¿no? Cuando en una de las caídas el Señor cae, la cruz le aplasta, la corona de espinas le aplasta la cabeza, Pobre. es como especialmente A duro, mí me ¿vale? parece durísima la escena de la pasión donde Jesús está subiendo el Calvario y los niños le tiran piedras y pisa las piedras. Eso es. Sí, bueno, es lo que decíamos, o sea, que es que fue como todo un... O sea, Horrible. llama la atención como la falta absoluta de Total, humanidad. de O sea, compasión, total. sí, o sea, que es que hay cosas, como decíamos el otro día con la coronación de espinas, que hay cosas que no se le hacen ni a un animal, Total. cuanto más a una persona, ¿no? Mm, Eh, qué odio, ¿no? total, Qué odio hacia el Señor total. que llama, Sí, qué llama mucho la atención. injusticia. Eso es. La cuarta estación, que es la estación del encuentro de Jesús con la Virgen, es verdad que tampoco tenemos una constancia, ¿vale? O sea, no aparece en los evangelios que Jesús se encontrara con la Virgen, pero es verdad que tenemos, o sea, es como algo lógico, ¿no? Es algo como que la Virgen estuviera ahí, ¿no? De hecho, Claro, como dijimos cuando la flagelación, la beata Ana Catarina Emmerich la vio en la flagelación y la beata Ana Catarina Emmerich la vio también aquí, en este momento en la Vía Dolorosa. Es muy curioso cuando haces el Vía Crucis ahí en Jerusalén, porque es verdad que nosotros a veces, como hacemos estos Vía Crucis tan largos, que entre estación y sí. estación, pero es muy curioso que la cuarta estación está muy, 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 muy cerquita de, del comienzo, físicamente. Fíjate, a mí esto me dio mucha devoción cuando yo estuve la primera vez allí en Jerusalén, porque pensé eso, ¿no? Cómo la Virgen está al comienzo del camino, ¿no? Está con el Señor, está dándole ánimo, está dándole fuerza.
y está sobre todo la Virgen como corredentora, como corredentora. Es decir, no solamente es como la fuerza humana, afectiva de la madre, sino que María está realmente participando de los sufrimientos de su hijo como mártir, y ella está colaborando en la redención junto a su hijo. Entonces esto daría también para una catequesis, ¿no? Explicar Ay, esto qué que todavía no es bonita. un, Sí, todavía no eso es un dogma, todavía no es un dogma, pero se está buscando, ojalá, ¿no? Y se pronunciará como el quinto dogma de la Virgen, que sería el dogma de la corredención, la participación de María en la redención. Bien, pues la cuarta estación, que además es muy curioso ahí en Tierra Santa cuando vas, cuando estás haciendo el Vía Crucis, porque entras, es una capilla, y entras y te encuentras un azulejo enorme con la Esperanza de Málaga. Y dices, pero anda, bueno, qué pinta aquí gracia, la esperanza de Málaga en Jerusalén en el Vía Crucis. Pues ahí está, qué la mujer gracia, por favor. en la cuarta estación. Luego es bonito pensar que los romanos no prohibían a los familiares que se acercaran, ¿vale? O sea, sí es verdad que en esos minimísimos detalles de compasión, pues formaban parte de esto, ¿no? Pues también permitir a los familiares que pudieran estar cerca, pero es cierto que no podían darle de beber, no podían tener ningún tipo de signo de compasión, de compasión y menos, claro, con Jesús, que es un reo tan, tan, tan odiado. La quinta estación sí que es un dato evangélico, ¿vale? Nos dice en el Evangelio, nos dice el Evangelio que aparece este Simón de Cirene, que estaba con sus dos hijos, Alejandro y Rufo, ¿vale? ¿Qué sabemos históricamente? Lo primero, que Simón era un judío de lo que se llamaba la diáspora. ¿Y qué es la diáspora? Los judíos que vivían fuera de lo que actualmente sería Israel, ¿vale? Eso era la diáspora, ¿vale? Y acuérdate que ya dijimos también el otro día que todos los judíos, al menos, acudían a Jerusalén a celebrar la Pascua, que aquel año podría haber 1 millón de Y personas que en había un Jerusalén. montón. Eso es, todos los judíos de la diáspora acudían a Jerusalén. ¿Dónde estaba Cirene? Cirene estaba en Libia, en la actual Libia, ¿vale? Y de ahí era este Simón. Y es curioso el dato de que nos digan sus hijos, el nombre de sus hijos, Alejandro y Rufo. Y ¿Por qué? Porque lo más seguro es que formaban parte de la comunidad, o sea, se hicieron cristianos. Y por ah, eso, cuando reciben los cristianos el Evangelio, claro, son personajes contemporáneos de la comunidad. claro. Entonces, esto es bonito. Y además es también muy bonito la película de la Pasión porque este Simón que se ve obligado a llevar la cruz, pero como en ese camino con el Señor Es se verdad. convierte, le pasa un poco como a Barrabás, ¿no? En la mirada del Señor eh, se convierte. Pero fíjate qué bonito pensar también, bueno, pues que gracias a este Simón el Señor evitó la muerte, es decir, Simón de Cirene evitó que Jesús muriera allí mismo, porque es que Jesús no podía más, Pobrecito. no podía más de ninguna manera. Y luego hay también un dato muy curioso respecto a esta estación que aparece me parece que es la cuarta temporada de The Chosen, y hay como un acontecimiento que hay mucha gente que no entiende en la cuarta temporada de The Chosen. Y es porque hay un momento que los apóstoles van con Jesús caminando y sufren una humillación por parte de los romanos. Y es que les Ah, sí, obligan sí, a, acá. a cargar con las armas, con los escudos, con los cascos. Bien, pues esto es real, ¿vale? Esto es real. Los romanos podían obligar a cualquiera a hacer eso. Y eso se llamaba la ley de la milla, una ley romana que se llamaba la ley de la milla. Y es que los romanos sí podían obligar a quien le diera la gana a cargar durante una milla. Por eso fíjate qué bonito cuando el Señor dice en el Evangelio, a quien te obligue a caminar una milla, préstale dos. ¿A qué se refiere a esta ley? La ley de la milla. Bien, pues en base a esta ley de la milla, que los judíos conocían, que era tremendamente humillante, los romanos
obligan a Simón de Cirene, es decir, Simón de Cirene está obligado a cargar con la cruz del reo, quiera o no quiera, ¿vale? No tiene otra opción. ¿Por qué? Porque era una ley, ¿vale? Y por eso Simón de Cirene tiene que cargar con la cruz del Señor. Bien, es curioso cómo este alivio temporal de la cruz, o sea, no es que Simón de Cirene lleve toda la cruz, ¿vale? Pero es verdad que ayuda al Señor. Es muy bonito, esto aparece muy bien en la película de la Pasión, ¿no? Cómo se pone al lado del Señor llevando. Y es curioso porque en la sábana santa este alivio también se ve reflejado, como hay marcas que son más profundas en uno de los dos hombros. Qué bonito. ¿Vale? Porque sí, es como hasta científicamente vemos este hecho, ¿no? Este acontecimiento de cómo Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz. Y luego hay una cosa también muy bonita, también de la película de la Pasión, y es cómo Mel Gibson hace aquí un guiño a los franciscanos, que son los custodios de la Tierra Santa. Porque no sé si te acuerdas, esto hay que tener ahí con mucha memoria, pero hay un momento que está Jesús y Simón de Cirene llevando los dos la cruz y se entrelazan los brazos en la cruz. Sí, Pues, sí me acuerdo, porque pues además me pareció súper esos dos bonito. brazos entrelazados son parte del escudo de los franciscanos, Anda, que es la mano llagada de Jesús y la mano llagada de San es Francisco. verdad, qué bonito. Pues eso es como un guiño, ¿no?, que hace ahí Qué Mel Gibson gracias. para los custodios de la Tierra Claro. Santa. Venga, que me enrollo, que vamos solamente por la quinta. La sexta estación. La sexta estación es una estación devocional. Es decir, no sabemos ni siquiera si existió la Verónica, ¿vale? ¿Cómo que no? Pero qué bajón. No hay una... vamos a ver. No aparecen los textos de los No quiera quitar evangelios. a las santas mujeres de la No. historia del Calvario, Ah, Padre Joaquín. pero de hecho, fíjate que no sabemos ni siquiera su nombre. O sea, Verónica en latín significa veros icos, verdadero icono, verdadero rostro. ¿Por qué? Porque el nombre de Verónica viene de esta tradición preciosa que esta mujer valiente se atrevió a dar un paso al frente, ponerle ese paño sobre el rostro del Señor y el rostro del Señor se quedó impreso en su paño. De ahí O viene sea, el que el nombre de paño Verónica. ese nunca se encontró ni nada. Sí, 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 sí. Entonces Sí, sí sí. que tuvo que haber alguien que le dio ese paño. Claro, lo De que no se sabe hecho, es si fue mujer o como otras reliquias, hay varios, no sé si son varios paños o del mismo paño varios trozos, porque también a veces ha pasado. Por ejemplo, la reliquia de la cruz está repartidísima por todo el mundo. De una misma reliquia a veces se han partido y, por ejemplo, hace muy poquito, muy poco, quizá la semana pasada, igual la semana pasada, hubo una exposición y veneración en el Vaticano del velo de la Verónica, que se anda. guarda en el Vaticano. Pero aquí en España, una reliquia importantísima que además mueve miles, cientos de miles de personas cada año, se encuentra en Alicante, la Santa Faz. La Santa Faz, que está en Alicante, y es una reliquia veneradísima, ya te digo, de las peregrinaciones más multitudinarias que existen, ¿no? La Santa Faz. Pero No es se un sabe, ¿no? personaje, ¿Quién fue el que sostuvo el paño? queremos suponer que fue así, que no solo Verónica, ojalá y otras muchas pudieran tener esos gestos de compasión, pero como digo, ¿no? No se sabe. No es histórico. Allí en la Tierra Santa es muy bonito porque esta sexta estación está ya subiendo, ¿vale? O sea, no pienses que el Camino de la Cruz era un camino llanito, no, esto ya está subiendo, la cuarta estación. ¡Ay! Se me ha olvidado una cosa súper bonita. En la quinta estación, es que ahora, claro, me ha venido, en la quinta estación, allí en la Tierra Santa, allí en Jerusalén, hay una mano que está en la piedra, en la pared. Y dice la tradición que Jesús apoyó su mano cuando Simón de Cirene cargó la cruz y la mano se quedó impresa en la pared. Entonces da mucha devoción cuando tú haces el Via Crucis, ¿no? Pues poder poner tu mano ahí, ¿no? En la quinta estación. Súper bonito.
Bien, precioso. pues la sexta estación es muy bonita porque es una capillita también, allí en la Vía Dolorosa, y hay una iglesia preciosa que está abierta muy poquito tiempo, muy poquitas minutos casi al día, que es una capilla greco-católica, una capilla bizantina católica. Y allí se conserva un icono precioso de la Verónica, un icono precioso de la Santa Faz. Es un sitio realmente, realmente hermoso, realmente hermoso. La sexta estación. Vamos, que me lío. La séptima estación, como hemos dicho, es la segunda caída, la segunda caída del Señor, que hemos dicho ya, bueno, pues que habría dos, que habría tres, que habría 15 o las que hicieran falta, ¿no? Porque es verdad que el Señor estaba ya, que prácticamente no podía más, o sea, los músculos, o sea, podemos entender, bueno, como aparece en la película de la Pasión, que es que llega un momento casi que es Simón no solo carga con la cruz, sino que carga con el Señor, Sí, lleva al Señor, porque el Señor ya no puede más. Y fíjate, yo cuando predico esta segunda estación, esta segunda caída en el Via Crucis, que es un poco ahí como el medio del Via Crucis, la estación séptima, yo siempre digo que no es ni la primera ni la última, sino que es la del medio. Y para mí esta estación, fíjate, que parece que es la segunda caída, que no dice nada, pero a mí es una que me da como especial devoción, porque yo digo, es como la estación de la rutina, ¿no? La del día a día, la de, ¿sabes? No es el comienzo fervoroso, no es el sí, final apoteósico, sino que es la segunda caída, sí, ¿no? Que es el día a día, esa rutina, eso que tanto nos quema, ese que sí. pasa los días que parece que no pasa nada, Nuestro pecado ese, recurrente. eso es, ¿no? Pues a mí esta segunda caída me habla mucho de esas caídas de a veces, ¿no? De ese agobio, ¿no? Que nos produce como la vida que no tiene sabor, la vida gris, la vida en la que no sucede nada. Mm. Por aquí, ¿no? La segunda caída, la séptima estación. La octava estación, que es Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, también es un hecho evangélico, ¿vale? También guardamos eh, las palabras del Señor, que fíjate que llama mucho la atención que Jesús, que está ya, que no puede más, que no pueda más, todavía puede hablar, todavía puede consolar a estas mujeres. Sabemos que históricamente en el pueblo de Israel era muy normal, ¿vale? Que cuando moría alguien iban la que se llamaba las plañideras, ¿vale? Las plañideras, que eran mujeres Y las que que iban a llorar, lloraban. que iban a llorar. Vale, entonces, estas mujeres eran plañideras, eran auténticas discípulas. Yo creo que un poco por las palabras del Señor, que como que las corrige, yo creo que no eran tanto como, no sé, ¿no? No eran tanto como auténticas discípulas, sino más esto, ¿no? Estas mujeres, porque el Señor lo que les dice es, mira, bonitas, sí está muy bien que lloréis por mí, pero llorar más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque si a mí, que soy el árbol verde, me están tratando de esta manera, al leño seco, que no harán, ¿no? Entonces, un poco son unas palabras como de advertencia del Señor también a estas mujeres, ¿no? Como diciéndoles, sí, sí, llorar, pero no lloréis por mí, que yo al final soy el Redentor, que yo al final voy a resucitar. Llorar vuestros pecados, llorar por vuestros hijos, llorar por la que os viene encima, que O sea, que el encuentro con las mujeres era con las plañideras estas, sí, ¿no? Mm. posiblemente mujeres buenas, mujeres eh, piadosas, ¿no? Las mujeres buenas de Mm. Jerusalén, pero que el Señor tiene que de alguna manera como de que corregir su amor, ¿no? Que Mm. corregir su... Es curioso, ¿vale? Que en el camino de la cruz, las únicas que permanecen, menos Juan, son mujeres. Ya, es increíble Eso eso. es una pasada, ¿vale? Al pie de la cruz, que también es muy bonito, que nos dicen los evangelios que son las que le han ido siguiendo desde Galilea. Sí. Susana, Juana, bueno, las Marías, María Salomé, María de Santiago, evidentemente la Virgen María, María Magdalena, las mujeres ahí sin miedo, los apóstoles se fueron todos. Hay quien dice, ¿no? Que Juan quedó porque era un incauto, porque era el más jovencito. Bien, nosotros queremos pensar que Juan quedó porque era el Ahora, testigo, claro.
era el testigo, ¿no? Era el que además a mí me encanta la película de la Pasión porque Juan aparece con esos ojos tan abiertos y tan grandes, ¿no? Es un actor con unos ojos enormes, ¿no? Que es un poco lo que son los iconos también, los iconos bizantinos, ¿no? Es siempre con la boca muy pequeñita, como para callar, ¿no? Y siempre cerrada, pero con los ojos muy grandes y muy redondos, ¿vale? Porque los ojos redondos son el símbolo, el círculo es el símbolo de la sabiduría, de la eternidad, entonces son unos ojos grandes, redondos, que están contemplando todo lo que pasa, ¿vale? Y ese es San Juan. Pero las mujeres tienen un papel importantísimo, son las fieles, son las que permanecen fieles. Y de hecho es precioso porque son las primeras que reciben el anuncio de la resurrección, Total, evidentemente. eso es precioso. Pero es que es de justicia. Es decir, es que si el Señor se aparece primero a los apóstoles, antes que a las mujeres, yo soy las mujeres y lo reivindico y digo, oye, que estos ruines te dejaron solo. De hecho, Total. claro, los apóstoles tenían un mosqueo el primer día porque efectivamente se aparece a las mujeres, se aparece a los de Maús y están ahí ellos ahí como diciendo, oye, a nosotros Total. vendrá, no vendrá, vendrá, no vendrá, no lo merecemos, pero ¿cómo no va a venir? ¿No? Y de hecho, fíjate, es precioso San Ignacio en los ejercicios espirituales porque dice San Ignacio en las meditaciones de la resurrección, la primera meditación es sobre la aparición de Jesús a la Virgen, que igual no es un dato histórico, no aparece en los evangelios, pero San Ignacio dice, era un hecho tan evidente Claro, que a la primera que se apareció fue a su madre, que claro, los evangelistas entendieron que no era necesario ni siquiera ponerlo en el evangelio, ¿no? claro, A la primera que el Señor se le aparece es a la Virgen, ¿no? claro. Bien, pues igual a las mujeres, las primeras, las que reciben eh, este regalo del Señor. Bien, la tercera estación, la tercera estación, mentira. La tercera caída, que sería la novena estación, la última caída, que ya es la que representa el colapso total, ¿vale? El shock absoluto de todas las facultades del Señor, dolor generalizado, agotamiento extremo, todo, podríamos decir, todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el desgaste a nivel psicológico, mental, físico, pues llega un momento que el Señor no puede más, es que ya no puede más. Y es lo que decíamos, ¿no? Que ya es Simón prácticamente el que le lleva a rastras hasta el Calvario. Todavía allí en Jerusalén se entiende, no estaba donde el Señor tiene esta última caída, o la tercera caída, todavía no es al pie del Gólgota, ¿vale? Todavía hay un espacio. O sea, quiere decir que todavía Simón tiene que cargar con la cruz y con el Señor un camino. Y es muy bonito porque actualmente claro, actualmente la iglesia, la Basílica del Santo Sepulcro, está en todo el centro de Jerusalén. Pero en el tiempo de Jesús, Jesús muere fuera de las murallas. ¿Por qué? Porque no se podía justiciar a nadie, no se podía condenar a nadie dentro de la ciudad. ¿Vale? El Gólgota estaba fuera de las murallas. Bien, ¿y por qué te digo esto? Porque esta tercera caída se recuerda en un lugar que actualmente es un monasterio de monjas ortodoxas rusas. ¿Vale? Anda. No te lo pierdas. Y es muy bonito porque tú entras en este monasterio, es curiosísimo, tienes que descender, porque si te acuerdas lo que te dije el otro día cuando hablamos de Litóstrotos, ¿vale? Actualmente la Jerusalén actual está 4, 5 metros por encima de la del siglo I. Entonces es muy emocionante porque el lugar donde se conmemora esta tercera caída hay un arco del siglo I donde sí o sí el Señor tuvo que pasar por ese arco, ¿no? Entonces tú entras en este convento, ¿vale? Entras en la capilla, desciendes unas escaleras y ves ese arco, el arco que conmemora la Qué tercera bonito. caída, ¿no? Qué Sí, curioso lo de las monjas rusas. sí, es que además las ves y van hasta muy curiosas vestidas, ¿no? Es un Gracias. lugar muy, muy, muy bonito ahí en Jerusalén. Bien, la tercera caída del Señor. Ya en la muralla, que de hecho la película de la Pasión también la sitúa ahí, ¿no? En la muralla, justo antes de salir ya a la muralla, y bien, sucede en este lugar. Bien, la décima estación, ya estamos en el Gólgota, el Calvario.
Se le llama Calvario por calavera, porque era una piedra, la piedra tenía forma de calavera y les recordaba a Mm. una calavera, ¿no? Y por eso se llamaba así, ¿no? El Gólgota. Ah, yo pensé que era porque era donde los crucificaban a los presos, No. O sea, también se les crucificaba allí, que hubiese pero tenido no es... mucho más sentido a que sí, 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 pero pero no. no. Sí, pero no. Bien, entonces era un lugar en el que posiblemente era una cantera de piedra, ¿vale? Era una piedra caliza, muy fácilmente tratable. De hecho, piensa que también a mí es algo como que me da mucha devoción pensar que, que Jesús y San José, el trabajo de San José, yo creo que esto ya lo hemos hablado alguna vez, cuando hablamos de carpintero, no era tanto un carpintero de madera, sino que era un artesano, ¿vale? Y un artesano, sobre todo, los artesanos en el siglo primero eran los que trabajaban la piedra, Anda, ¿vale? En Nazaret también había este tipo de piedra, una piedra caliza, muy fácilmente trabajable. Y como Nazaret estaba muy cerca de Séforis, de una gran ciudad que se estaba construyendo, posiblemente Jesús y San José trabajaban la piedra. Bien, pues el Gólgota también era este tipo de piedra, una cantera de piedra. Bien, y allí estarían los palos preparados para los tres que iban a matar, y sucede un hecho terrible, y es este momento de el despojo de las vestiduras. Que es verdad que los evangelios nos dicen, ¿no?, que los romanos que tenían el derecho, igual que hemos dicho, el derecho de la milla, pues ellos tenían también, era una costumbre romana de repartirse las ropas de los ajusticiados. Les desnudaban y si sus ropas merecía la pena, se las quedaban. En este caso, nos dice el Evangelio que no partieron la túnica porque era una túnica de sin costuras. mm, Y esto es muy bonito, ¿vale? Porque daría para hablar toda una meditación, ¿no? El sentido de la túnica sin costuras, porque habla, ¿no?, de la túnica sacerdotal, habla también de la túnica que llevaba el novio para la boda. Es muy bonito, ¿no? Todo el sentido de la túnica, esta túnica que llevaba Jesús, ¿vale? Pues es precioso, ¿no? El sentido nupcial, el sentido sacerdotal. Pero bien, el hecho es que sabemos que no se repartieron, no rompieron la túnica, sino también, y es muy bonito como también se ha simbolizado, ¿no?, como la iglesia, ¿no?, que no se rompe, que está unida, mm, que no tiene anda, costuras. ¿Eh? Por eso todo el sentido de la túnica qué también es muy, muy, bonito. muy bonito. Pero fíjate que es también físicamente un momento especialmente doloroso. ¿Por qué? Porque, claro, todas las heridas se habían quedado pegadas a la túnica. Ay, qué Entonces, horror, padre claro, Joaquín. cuando le arrancan la túnica, Oh, vuelven otra vez a abrirse todas las qué heridas. espanto. Claro, terrible. Y de hecho, en la Sábana Santa aparecen marcas, muchas heridas abiertas por desgarros de este tipo. Qué Hay horror. muchas heridas que se vuelven otra vez a abrir, que ya habían, digamos, estaban como Se pegadas. habían La túnica, secado, se le habían quedado eso es, pegadas la sangre eso seca. es, Qué eso horror, es, ¿no? pobre, Entonces, es un momento especialmente doloroso y un pobre. momento especialmente humillante. Claro. Especialmente humillante, porque claro, eh, yo me imagino, ¿no? O sea, igual que hablábamos el otro día, ¿no?, cuando la coronación de espinas, eh, cómo el Señor está solito en medio de toda aquella turba, ¿no?, en el patio de los soldados. Pues este momento también, qué humillante, ¿no?, Total, del Señor desnudo, total. desnudo delante de todos, un desnudito delante de todos. Y muchos santos, igual que también cuando hablamos de la flagelación y dijimos que el Señor lo había hecho en reparación por los pecados de la pureza, muchos santos también han visto aquí como un momento especialmente, ¿no?, de petición, ¿no?, de pureza, de una mirada pura, de tratar nuestro cuerpo con respeto, ¿no?, ante este misterio, ¿no?, Mm. impresionante de esta décima estación, ¿no?, de Jesús desnudo, clavado en la cruz. Es verdad, también esto ha sido un poco controvertido porque se le crucificó totalmente desnudo, no, bueno, hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Es verdad que devocionalmente, ¿no?, y piadosamente y por respeto siempre se le ha puesto ese paño, ¿no?, de pureza Mm. en las representaciones artísticas, pero hay algunas que son muy tremendas. En la Sagrada Familia de Ah, Barcelona, sí, pero
eso es una falta de respeto, A ¿no? mí no me da devoción. O sea, yo he de decir que no me Representar da a devoción Jesús en pelotas no ver, me gusta. efectivamente, a mí no me da devoción, aunque fuera Sí. cierto. Aunque fuera cierto. De hecho, te comenté, yo creo que te comenté, en esa exposición tan impresionante de The Mystery Man, esta reproducción Mm, exacta mm. del cuerpo de Jesús, y está desnudo. Yo le hubiera tapado. Ah, está ¿Vale? desnudo. Está Qué horror, tal cual en la sábana pero qué santa. horror. Tal cual. Es verdad que te impresiona más, claro, porque es que es tal cual. O sea, es una reproducción, o sea, tú ves hasta los poros de la piel, ¿sabes? Los Claro, pero pelos. no me apetece nada ver al señor en pelotas, la verdad. Es, ya te digo, es duro, Sí, ¿sabes? Y como muy humillante, sí. muy humillante. Ven, venga, que entramos ya, estamos en el Calvario, actualmente en el Santo Sepulcro, actualmente, ¿vale? Es una basílica que tú entras. No vamos a describir la basílica porque nos daría también para una catequesis, ¿vale? Pero tú, según entras, lo primero que te encuentras es la losa donde Jesús fue, donde el descendimiento, ¿vale? La que será, luego hablaremos, la estación número 13, y es muy impresionante porque hay una losa en la que tú puedes tocar, besar, pasar los rosarios. Este que tengo, que siempre llevo, este lo tengo por allí pasado, bueno, pasado por todas partes. Bien, subes hacia una escalera, según entras, en cuanto entras, mano derecha, subes y llegas al Calvario, que estaba en lo alto. Y allí en el Calvario hay dos lugares. Por un lado está la capilla, lo que sería la estación número 11, donde Jesús fue clavado en la cruz, y al lado está lo que sería el Calvario donde Jesús murió. ¿Vale? Son como dos capillas que están unidas, Mm. donde la estación número 11 actualmente es un lugar católico. ¿Vale? Un lugar católico. Y el lugar del Calvario, donde la estación número 12, donde Jesús fue clavado y donde murió, es griego ortodoxo. Ortodoxo griego. Bien. La estación número 11. La estación número 11. Ya hemos hablado, ya hablamos cómo la crucifixión legalmente era tan dura, era tal sufrimiento, que era una pena que solamente era para esclavos, para criminales, para enemigos de Roma, para los peores asesinos, los peores asesinos. Normalmente en la cruz, cuando se les clavaba, se les ponía algún Lo que objeto sea. o algo para que todo el mundo pudiera públicamente ver por qué ese hombre está allí clavado en la cruz. Que si te acuerdas Ah, en un la película de la objeto. Pasión, ¿eh? Que, o sea, que les ponían un objeto para que identificasen el delito, Eso que. es. En la Ah, película de la Pasión, si te acuerdas, uno de los ladrones tiene una bolsa y el otro tiene colgado como un objeto de plata, algo así. ¿Vale? ah, Y por eso a no. Jesús le ponen el letrero con la acusación. Ah, no Jesús lo Nazareno, rey de los judíos, como para que todo el mundo vea por qué está ahí. Que los judíos se enfadan tanto. No pongas rey de los judíos. Este ha dicho rey de los judíos. Y dice Pilato, lo escrito, escrito está. anda, Punto, déjame en qué paz. interesante. Porque es la condena, porque está Jesús. Jesús está ahí por ser el rey de los judíos. Esto también es muy bonito, ¿no? Que también nos daría el Sí, Evangelio de San Juan, la sí, pasión de San Juan, la glorificación, la exaltación, Cristo Rey. ¿Te acuerdas que hablamos los sí, Cristos sí, románicos? sí, Bien, sí. bien. Que por Sabemos cierto, también... me acordé de usted de la catequesis esa porque estuve el otro día en Fátima, en las monjas de Belén, en la Ajá, tiendecita, y estaban todos los cristos que usted nos explicó efectivamente, vestidos. con la corona, Sí, vestidos con sí, túnica, con los cuatro sí. clavos. Bien. Sabemos por la sábana santa que Jesús no fue clavado en las manos, ¿vale? Ay, ¿Por qué? Porque no hubiera aguantado con su cuerpo la cruz, o les sea, el peso clavaban del cuerpo siempre, nunca les en las clavaban aquí, muñecas. ¿no? En las Aquí. muñecas, claro, que era la manera de poder aguantar el peso del cuerpo. ¿Por qué? Porque la crucifixión, la muerte, no era por los clavos, sino que era una muerte de asfixia, Mm, ¿vale? Horrible, era horrible, porque se quedaban sin qué aire. espanto. Claro, entonces era de tal manera, y por eso, ¿qué es lo que hacían los que estaban crucificados? Se apoyaban en los Oh, pies para poder coger aire y lo respirar. que no entiendo es cómo Entonces, no morían del dolor, claro, del colapso del dolor. entonces, en la sábana santa, fíjate, es tremendo porque tanto en las heridas de los pies como en las heridas de la espalda,
y en la forma de caer la sangre en los brazos se ha podido reproducir exactamente los movimientos de Jesús en la cruz. Es impresionante. Como Jesús también se apoyó en los pies, como para poder coger aire y poder respirar. Poder respirar. Qué Sí, triste. Es devastador esto de los misterios dolorosos, es ¿eh? tremendo. O Mm, sea, los sufrimientos del Señor, mm. pues imagínate. Luego, claro, imagínate lo que son los clavos en los nervios. ¿Sabes? Ay, no lo sé, padre Joaquín, qué grima, me Claro, parece, en los nervios o en los no imagínate nervios, espasmos, sufrimiento, me dolor. parece espantoso. eh, bueno, pues una cosa terrible, ¿no? Terrible, Mm, todo lo que el Señor padeció por nosotros. En la estación número 12, que es Jesús muere en la cruz, ¿vale? Es verdad que, como te digo, ¿no? Todos morían de asfixia y de hecho podían a veces pasar días en la cruz hasta que acababan sin aire. ¿Qué es lo que pasa? Que como era víspera de la Pascua, tenían que descolgar los cuerpos. Y por eso dice el Evangelio que fueron a romperles las piernas. ¿Para qué? Para que no pudieran apoyarse las piernas para coger aire. O sea, en el momento en el que les parte las piernas, el cuerpo tira para abajo y se quedan sin aire. Y por eso rompen las piernas a los ladrones, a los dos ladrones, pero dice el Evangelio, cuando llegaron a Jesús, no le tocaron un hueso. ¿Por qué? Porque es el Cordero perfecto, ¿vale? Es el Cordero perfecto. Entonces a Jesús no le rompen un hueso, pero dice, para certificar su muerte, un soldado le atraviesa el costado con una lanza, ¿vale? Y al punto salió sangre y agua. Entonces, aquí es precioso, ¿no? Porque tantísimos santos, tantos místicos, tantos doctores de la Iglesia han explicado, ¿no? El sentido precioso, ¿no? De la herida del costado, el nacimiento de la Iglesia, la sangre, el agua, la Eucaristía, el bautismo, como del costado de Cristo, el nuevo Adán, nace, ¿no? Como de la costilla de Adán nació Eva, como del costado de Cristo nace la Iglesia, como en este momento San Juan no dice Jesús murió, sino Jesús entregó el Espíritu. El Pentecostés, de esto también hablamos. mm, Bueno, como la semana que viene vamos a sí, hablar del quinto misterio, hablaremos de las 7 palabras mm. y nos centraremos más, ¿no? en el tema de la crucifixión y de la muerte del Señor. Bien, la estación número 13, Jesús es bajado de la cruz, puesto en brazos de su madre. Es verdad que sabemos que para poder retirar un cuerpo hacía falta permiso, o sea, tú no podías llegar porque, claro, y cualquiera podía robar el cuerpo, Mm. llevárselo, entonces hacía falta un permiso y sin ese permiso no se podía retirar el cuerpo. Y entonces nos dice el Evangelio que un seguidor del Señor, José de Arimatea, fue a Pilato, pidió el permiso, Pilato se lo dio y desciende con tanto respeto, con tanto cariño, el cuerpo del Señor. Eh, es verdad, sabemos que urgía, lo que decíamos, ¿no? Había mucha prisa y de hecho no se le puede embalsamar con todo el cariño, con todo el ritual judío como ellos querían, porque era víspera de la Pascua. Y de hecho, por eso, el sábado no pudieron ir al sepulcro y el primer día de la semana las mujeres fueron al sepulcro para culminar todo el proceso precioso de los perfumes, del embalsamiento, Mm. ¿vale? Porque no lo pudieron hacer bien como ellas querían, ¿no? El Viernes Santo, porque había prisa y porque había que sepultar el cuerpo del Señor. Entonces, esto también es muy bonito porque todo el tema de los perfumes, todo el tema de la importancia de los lienzos. Fíjate que el apóstol San Juan le da muchísima importancia. Jesús fue envuelto en una sábana. Cuando Jesús resucita, nos habla de la sábana, nos habla de los lienzos recogidos, doblados. Por eso es como la importancia de la sábana santa. Ya nos está hablando, los evangelios nos están hablando de la importancia de esta reliquia, que durante siglos es verdad que se ha venerado, pero que para nosotros ahora es esta verificación científica de la pasión del Señor. Pero es muy bonito porque esta sábana, también muchos santos han explicado que es un símbolo nupcial. ¿Por qué? Porque está hablando de la sábana del lecho Mm. nupcial, ¿no? De la noche de bodas. Cristo esposo. En la cruz, bueno, de esto hablaremos en el quinto misterio, ¿vale? Cristo coronado. Hay cantidad de signos que hablan de una boda, de cómo era la boda judía. Y la sábana con la que Jesús es envuelto habla también
de este símbolo esponsal. Bien, y expuesto en los brazos de la Virgen. Este momento absolutamente impresionante, el momento de la reparación, cómo María va besando las llagas, cómo ella va ungiendo el cuerpo de su hijo, cómo ella le trata, ¿no?, con el amor que no ha tenido, ¿no?, cómo ella va poniendo cada beso, cada detalle, cada amor. Y terminamos. Venga, ¡ay, qué bien que hemos llegado! A la última estación, la 14, Jesús es sepultado. Nos dice el Evangelio que Jesús entra en una tumba prestada que era propiedad de José de Arimatea, y nos dice el Evangelio en la que no había sido puesta ningún cuerpo todavía. ¿Por qué? Porque no hay que pensar en nuestras tumbas de ahora, ¿vale? Ni siquiera en un nicho, sino que las tumbas eran como cuevas que tú entrabas y había distintos agujeros normalmente se compraban para la familia, ¿vale? Una especie como de, ¿cómo diríamos ahora? Como si fueran unos agujeros así en la pared y lo fueras Sí, pero eso tiene un poniendo nombre ahora que no me sale, pero bueno, bueno, me saldrá. nichos. No, eso tiene un nombre en los cementerios, un panteón, Vale. un panteón familiar, Sí. algo así, ¿vale? Entonces es muy bonito, también un detalle que nos dice el Evangelio de San Juan, panteón familiar. Gracias, Kika, mi querida Kika. Porque nos dice el Evangelio de San Juan que la pasión comienza en un huerto, Getsemaní, y culmina en un huerto, porque el sepulcro se encontraba en un huerto. Y habla del Claro, Edén, cuando habla Santa del Edén, Magdalena. habla del Edén, ¿no? Sí. También es precioso. Pero es que fíjate que es preciosísimo porque en las últimas excavaciones que se están haciendo ahora mismo en el Santo Sepulcro, actualmente se están haciendo Sí. excavaciones, ha aparecido el huerto. Y han Anda. aparecido restos del huerto, algo que estaba totalmente como olvidado, ¿sabes? O sea, es como una verificación más de que el Evangelio es verdad. O sea, cuando San Juan, igual te acuerdas que dijimos cuando hablamos de los 5 arcos de la piscina de Bethesda, Sí, sí, que se encuentran gracias a la beata Ana Caterina de Beri? sí. Pues esto es igual, el Evangelio habla de un huerto y en el lugar del sepulcro han encontrado restos de un huerto. Esto es algo precioso, algo precioso. Y nos dice el Evangelio que la tumba fue tapada con una roca, el sepulcro fue tapado con esta roca. Ya hemos hablado que esta zona, ¿vale? El sepulcro está muy, muy, muy cerquita. Dentro de la basílica, ¿vale? Está el sepulcro y arriba el Calvario, o sea, es muy, muy, muy cerquita. En una zona de una roca fácilmente tratable, ¿vale? Entonces es muy normal que aquí excavaran sepulturas por la cercanía con el Calvario. Estaba fuera de la ciudad, dentro de la ciudad no se podía enterrar y era una zona de roca fácilmente trabajable, ¿vale? Entonces ahí queda el cuerpo del Señor envuelto en la sábana santa, ¿vale? Que esto también otro día, si te apetece, hablamos de la sábana santa, porque es impresionante, ¿no? Como el Señor, o sea, la sábana santa, el santo sudario de Oviedo, y cómo el Señor, cuando resucita, atraviesa la sábana con su cuerpo y la sábana queda, es como la película de la pasión, ¿vale? Es como ¿sabes? Como si la sábana dejara de ser. Quedase sí, como si se quedase encima, como Eso es, estaba antes, pero sin cuerpo. eso es, el cuerpo de Sí. Jesús quema y radia la sábana y por eso tenemos todos los datos que tenemos en la sábana por la resurrección de Cristo. O sea, los datos que tenemos en la sábana no solamente son datos de la sangre, de las heridas, sino sobre todo del cuerpo total de Cristo que resucita y traspasa la sábana. Así que aquí nos quedamos, en el Santo Sepulcro. Yo siento lo que te decía, haber sido tan poco piadoso, tan poco devoto. No, ha sido súper bonita, Padre Joaquín, ha sido súper interesante. La semana que viene, si Dios quiere, acabamos con los misterios dolorosos con la crucifixión del Señor. Eso es. Vamos a intentar centrarnos en las 7 palabras que son evangélicas y ahí Vale. vamos a... Bueno, Vale. haré algo más piadoso. Pues nada, avisamos, ya me dice cuando la hacemos, nos ponemos de acuerdo y si Dios quiere, la semana que viene, antes del domingo de resurrección, hacemos la catequesis del último misterio doloroso. Muy bien. Muchísimas gracias, Padre Joaquín, que ha sido súper bonita y gracias a todos por acompañarnos. Un beso.